Soy Rosalba Patiño, nací en Venecia, Antioquia. Llevo acá en el Guaviare 35 años. Realmente cuando nosotros llegamos a La Libertad o acá al Guaviare, yo no tenía conocimiento de cómo era la situación. ¿Sí? Ahí en La Libertad fue cuando empecé a darme cuenta cuál era la economía, de qué prácticamente vivía la gente. Empecé a mirar eso y empecé a ver la violencia, las cosas que pasaban. Sí, experiencias como estar uno trabajando en lo que yo me dediqué ahí en La Libertad y de pronto presentarse un problema y matarle a una o dos personas al pie, ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, pues para mí al principio fue muy duro, muy difícil hacerme a esa realidad, pero poco a poco ya me fui como acostumbrando a que así era y que no había nada más que hacer. Sí. Bueno, después de La Libertad, nos ubicamos en una parte que se llama Puerto Chorizo. En ese sitio yo hice una sociedad con una señora y nos pusimos a vender alimentos. Vendíamos alimentos, era una época donde veíamos cosas, yo veía cosas que nunca habían sido, sí, yo las había conocido, como ver la gente cargando timbos de gasolina en bestias y después a la espalda. Cuando ya ni las bestias pasaban por las trochas, entonces la persona cogía, le acomodaban 2 timbos a la espalda y las personas cargaban gasolina y petróleo y todo ese tipo de cosas a la espalda. Entonces, en ese sitio me puse a trabajar con alimentos y fue también muy bonita la experiencia, muy bonita. Cuando ya llegó la época del verano, nos dirigimos hacia la ciudad, hacia Calamar. Calamar, un sitio muy bonito, muy agradable, un sitio que lo enamora a uno con su follaje, con sus aguas. Y llegamos a Calamar y empezamos a mirar que, aparte del trabajo de mi esposo, qué podía yo hacer. Entonces yo me ubiqué allá en Calamar con un puestico a la orilla del caño a vender combustibles. Yo vendía combustibles y ahí lo pasaba, ahí trabajaba, ahí conocí muchas personas buenas y también malas, y fue también una experiencia de vida increíble. La descomposición social de las familias en todo el Guaviare y de pronto quizás en otros departamentos que no conocemos, se debe mucho al dinero, a las personas que de pronto cogen mucho dinero en un momento dado y piensan que eso ya es la solución a todos sus problemas. Entonces muchos hombres abandonaban sus esposas porque ya encontraban una muchacha más joven, más bonita, estas cosas así. Las mujeres también lo hacían, ¿sí? Y entonces a raíz de eso se presentaba mucha violencia, ¿sí? Mucha violencia porque, por ejemplo, la mujer se veía con otro señor y entonces el señor se enteraba y a raíz de eso venía una muerte o 2 muertes. ¿Sí? Eso fue una cuestión, esas bonanzas trajeron mucha muerte, trajeron mucho niño huérfano, trajeron mucha viuda, muchos viudos, ¿sí? Porque realmente no se tenía un manejo de la situación y en cuanto a lo social, pues las cosas eran muy complicadas. Ese tiempo, en esos sitios, por ejemplo, Calamar, La Libertad y posiblemente Retorno, pero en el Retorno no viví, cuando se presentaba un problema por algo, por ejemplo, yo trabajé y no me pagaron, o le presté plata a alguien y no me la pagó, entonces no había ley, la ley era acudir al comité de la guerrilla, ¿sí? Se iba y se contaba, todos lo hacíamos. Se iba, se contaba el problema, mire, tal persona me debe, esto me sucedió, y entonces esas personas llamaban a las partes y conciliaban, arreglaban el asunto, bueno, le paga, y bueno, había una conciliación en ese entonces, de esa manera, ¿sí? Porque realmente, pues, ni en La Libertad había policía, ni en Calamar en ese entonces tampoco. La policía ya llegó después a Calamar, ¿sí? Entonces realmente todo se manejaba así, sí, todo se manejaba de esa manera. Soluciones a su servicio.